¿Qué tal va todo, ciudadanos? Citizen Tech por acá. Bueno, si han visto el video donde hablé del tema de seguros, aclaré que había dejado muchísimas dudas. Por ello es que esto se aclaró de forma más extensa y comprensible, y de eso trata este video. Presta mucha atención porque los seguros realmente pueden cambiarte la vida en Star Citizen. Arranquemos, dale. Bueno, el sistema de seguros ha ido evolucionando con el tiempo, y con la llegada de Star Citizen 1.0 se van a implementar nuevas opciones que darán más flexibilidad, podría decirse, y también cobertura a todos los jugadores para con sus naves. Por un lado tenemos el seguro básico, el cual sería el nivel 1. Bueno, esta es la cobertura que ha existido desde los inicios del proyecto. Este seguro cubre exclusivamente el chasis del vehículo y los componentes originales que vienen incluidos con la compra. No cubre ninguna modificación que hayas hecho en tu nave, ni tampoco ningún otro añadido. Por lo que bueno, si le cambiaste un arma, si le cambiaste un componente, si le agregaste una cafetera, eso no te lo va a cubrir. El funcionamiento de este seguro no ha cambiado, como te dije antes, y es el que la mayoría de los jugadores han estado utilizando hasta ahora. Aunque bueno, de momento cuando vas y claimeas una nave, si le hiciste algún cambio, le cambiaste un arma, le cambiaste un componente, al claimearla, bueno, te va a devolver la nave tal cual la tenías. Eso no va a suceder cuando todo esto entre en juego. Vas a recibir la nave con los componentes y armas de stock. Algo importante que debes saber es que, bueno, si tu nave fue destruida y no tenés el seguro activo, la vas a perder para siempre. Esto hay que tenerlo muy pero muy en cuenta. En el futuro el juego te va a permitir rastrear la duración de tu seguro y vas a recibir varias advertencias cuando intentes utilizar tu nave o bueno, también tu vehículo sin cobertura del seguro. Esta será una decisión completamente deliberada, ya que bueno, el sistema será muy claro al advertirte si tu nave no está asegurada. El seguro, aunque básico, es vital para no perder tus inversiones en naves costosas o vehículos que hayas adquirido con mucho esfuerzo, por supuesto. Con la llegada de Star Citizen 1.0 se van a introducir nuevas opciones de seguro que van a permitir a todos extender la cobertura de las naves. Además del nivel 1, que es el que te mencioné antes, también van a estar disponibles los niveles 2 y 3, que van a ofrecer protecciones adicionales para aquellos jugadores que inviertan en la personalización y decoración de sus naves. Así que el nivel 2 de seguro será una opción nueva que va a cubrir los componentes personalizados que hayas añadido a tu nave o vehículo. En un universo donde las opciones de crafteo y personalización van a ser masivas, este seguro será muy útil, sobre todo para aquellos jugadores que quieran proteger sus mejoras y modificaciones. Por ejemplo, si invertís mucho tiempo y recursos en instalar un nuevo motor, armas personalizadas o algún módulo específico en tu nave, bueno, este seguro va a cubrir todo eso y va a hacer que puedas recuperar dichos componentes en caso de que esa nave sea destruida. El nivel 3, digamos que va un paso más allá de todo esto. Añade una cobertura para las decoraciones de la nave, además de seguir protegiendo el chasis y los componentes personalizados que cubre el nivel 2. En un futuro las naves van a poder ser decoradas internamente. Si recordás, algo de esto sucedió cuando salió la serie 300, que le podías personalizar la cafetera, la cama, bueno, algunas cositas. Este seguro te va a garantizar que no pierdas ninguna de esas decoraciones si tu nave es destruida. Un cambio significativo en el parche 1.0 de Star Citizen, a diferencia del sistema actual, donde el seguro reemplaza tu nave destruida con una versión idéntica. Bueno, en el futuro el seguro va a pagar el valor en créditos de los elementos destruidos. Esto significa que si tu nave es destruida, en lugar de recibir una nueva, bueno, vas a recibir el valor de tu nave en créditos dentro del juego. Esto incluye el chasis, los componentes personalizados, las decoraciones y todo dependiendo del nivel de seguro que tengas, por supuesto. Sin embargo, también se van a introducir las garantías que vas a poder ganar dentro del juego.
Estas garantías se van a poder añadir a todas tus naves y vehículos, de modo que, bueno, si son destruidos y además tenés seguro, vas a recibir de vuelta los activos asegurados, me refiero a la nave, componentes, decoraciones, en lugar del valor en créditos. Las garantías están diseñadas como un extra opcional que ofrecerá más comodidad, ahorrándote el tiempo de tener que volver a adquirir los elementos que, bueno, ya habías comprado o construido. Estas garantías serán objetos que vas a poder ganar jugando, como ya te dije, añadiendo así un nuevo nivel de interacción dentro del juego. Las naves adquiridas a través del sitio web oficial de Star Citizen van a tener un tratamiento especial, podría decirse. Al igual que aquellas naves o vehículos ganados en el juego, estarán cubiertos por el sistema de seguros, pero tendrán algunas diferencias claves. Para estas naves, el nivel 1 seguirá cubriendo el chasis y los componentes originales. Sin embargo, la gran diferencia radica en que todas las naves y vehículos obtenidos a través del sitio web, si con dinero real, van a tener una garantía permanente. Esto significa que, independientemente de la duración del tiempo, siempre vas a poder recuperar el chasis y los componentes originales en lugar de los créditos, siempre que el seguro, por supuesto, se encuentre activo o haya sido renovado. Si bien a través de la tienda de RCI compras naves con LTI, también hay otras que tienen seguros de 6 meses, 12 meses, 60 meses, 72 meses o bueno, lo que sea. En el caso del LTI no va a vencer, pero sí te podrían vencer los otros mencionados. Además, si tu seguro ha caducado, vas a tener la opción de pagar un costo adicional para recuperar tu nave, pero no se perderá permanentemente. Este sistema ofrece una mayor tranquilidad para aquellos jugadores que han adquirido naves o vehículos a través de promociones o eventos especiales. Otra ventaja de las naves compradas en el sitio web es el seguro de duración vitalicia, o bueno, como se le conoce, por supuesto, LTI, que significa que nunca vas a tener que preocuparte por renovarlo. Este seguro ha sido parte de las promociones especiales y cubre el chasis y los componentes originales de la nave, asegurando que, bueno, tu inversión está protegida. Pero hay que tener en cuenta que si es LTI, solo cubrirá chasis y componentes originales. O sea, si le haces alguna mejora, por más que tengas LTI, no te va a devolver esas mejoras. Es importante destacar que añadir el nivel 2 o el nivel 3 a una nave o vehículo no invalida el seguro básico de nivel 1. Estos niveles adicionales deben verse como complementos que expanden la cobertura, pero no reemplazan la protección original. El objetivo de estos niveles es proporcionar más flexibilidad y comodidad a todos los jugadores, permitiendo que, bueno, cubran no solo el chasis de su nave, sino también los componentes personalizados y las decoraciones que añadan con el tiempo. Así que bueno, el sistema de seguros en Star Citizen, como vemos, va evolucionando. Hice algunos videos sobre este tema de seguros hace algunos años, ha cambiado drásticamente, pero parece que el cambio es para mejor, ya que ofrece más funcionalidades sin perder las características que, bueno, ya conocíamos. Además, algo vital y creo que muy importante es la introducción de las garantías, y también novedosos son los pagos en créditos por aquellas naves o vehículos que han sido destruidos, ya que agrega una nueva capa de interacción y sobre todo de estrategia, asegurando que, bueno, cada uno de ustedes, cada jugador, pueda adaptar su experiencia a sus necesidades. Así que bueno, ¿qué le parece todo este tema, digamos, ahora sí, innovador de los seguros? Porque parece que cambia bastante. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué harían ustedes? Bueno, como siempre, ya sabes, déjame tu comentario para enriquecer todo este contenido. Y por supuesto, hablando de contenido, ya sabes que si te gustó, te sirvió y te informó, puedes dejar ese enorme like. Para valorar el contenido del canal también puedes compartirlo y suscribirte y ser parte de esta enorme familia que sigue creciendo video a video, día a día. Tiempo de encender motores, tiempo de partir, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.